Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que es Reporte Médico RD. Está en circulación nuestra más reciente revista de enero-febrero. En él ya traemos en portada al doctor Gebal Matos. Ya estamos trabajando en nuestro nuevo número que sale ahora a principios de marzo. Un número que traemos bastante especial. Van a venir unos especiales médicos de diferentes especialidades, de cardiología, de dermatología, que próximamente vamos a estar teniendo acá en Reporte Médico. También recuerden que en nuestra revista pueden encontrar en nuestro directorio médico los mejores especialistas del país. Y a propósito de esto, hoy nos acompaña una de esas doctoras que está acá en esta guía médica en la parte de medicina interna. Ella es la doctora Milagro Alcántara. Ella es directora médico de Hospiten Santo Domingo y es parte de nuestro staff médico. Que por cierto, bueno, es la primera vez que tenemos de invitada a la doctora Milagros acá y se estrena hoy en nuestro episodio de Reporte Médico. Buenos días. Hola, gracias Alberto por la invitación. Doctora, para nosotros es un placer tenerla y sobre todo del tema que vamos a hablar, que yo creo que el común dominicano debería tener presente. Vamos a hablar de algo que es la medicina preventiva. Explíquenos cómo se plantea la medicina preventiva hoy en día acá en República Dominicana. Bueno, te puedo decir desde mis vivencias, el dominicano no tiene costumbre de prevenir enfermedades. El visitar al médico internista, el ir a un hospital porque me siento bien y quiero conocer mis números, no es una conducta que solemos utilizar. Nuestra población no lo hace. Contrario a poblaciones como Sur, Centroamérica, que sí tienen costumbres de cada año, incluso países anglosajones, de ir cada año al médico para hacerse una revisión rutinaria. Sí, esos enfoques vienen planteados desde un punto de vista de crear diagnósticos a tiempo de las patologías. ¿Cómo podemos hacer para que el público, el paciente, se sensibilice dentro de todo esto? Correcto. Mira, hay muchísimas intervenciones y lo que es una atención de salud de calidad debe basarse precisamente en eso, en la medicina preventiva, en que cada año todas las personas que tienen algún tipo de factor de riesgo para contraer cualquier tipo de enfermedades, no solo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que es donde quizás hacemos las mayores intervenciones, porque desde temprana edad hay cambios, modificaciones en el estilo de vida que podemos hacer que eviten la progresión de esas enfermedades. Claro. Pero hay otras que las personas desconocen hasta que no tienen un familiar o padecen la enfermedad directamente. Entonces, tenemos que hacer mucho énfasis los médicos y los medios de comunicación en que cada año las personas se realicen estas intervenciones preventivas. Hacer un chequeo con su médico, un buen examen clínico, una buena historia clínica y derivado de estas intervenciones y de la historia familiar, de sus hábitos nutricionales, si fuma, si toma alcohol, pues entonces a partir de ahí
poder empezar a realizar las observaciones, los exámenes de lugar y luego entonces las intervenciones que puedan cambiar el curso de las enfermedades. ¿Se está haciendo algo en Hospiten en cuanto a la prevención primaria? Claro que sí, precisamente nosotros tenemos un departamento de medicina interna y además nuestros cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, salud mental, tenemos un departamento de psicología, psiquiatría, donde trabajamos al paciente de manera holística. Okay. No mirarlo como un corazón, como un pulmón, como un cerebro, sino como un todo, que es a lo que debemos ir apostando, y las personas deben empoderarse de eso y empezar a evaluar todas estas aristas para tener un individuo en óptimas condiciones de salud. Claro, con la parte de la medicina interna que engloba todo, ¿cuál ha sido en este momento las patologías que más han florecido después del COVID-19? Muchísimas. Mira, hemos visto repuntes y en personas o en poblaciones que antes nosotros decíamos, no, eso, a esa edad eso no se presenta. Pues estamos empezando a ver nuevos pacientes que se van presentando, sobre todo con las enfermedades cardiovasculares, que sigue siendo una importante epidemia. Y después del COVID, pues ha cobrado aún más importancia la parte cardiovascular, en especial las enfermedades isquémicas del corazón. Cerebrovasculares y periféricas de los vasos sanguíneos que se encargan de llevarle sangre, nutrientes a nuestros miembros. Muy importante esa parte, pero también hemos tenido un repunte en enfermedades como el cáncer y las enfermedades mentales. Sí, sobre todo ahora. Y fíjese algo, acaba de nombrar el cáncer y durante todo este tiempo que estuvimos en pandemia, un gran número de pacientes abandonaron las terapias, abandonaron, mucha gente no fue diagnosticada a tiempo, y entonces quizás en este momento estamos pasando las secuelas de todo esto. Correcto. ¿Cómo se presentan numéricamente el ascenso de estos pacientes? Bueno, numéricamente en la República Dominicana al momento actual no tenemos un número establecido, pero sí los médicos podemos ver, y es algo que nos ha inquietado a todos, que en las consultas van subiendo esos números. No se ha realizado porque lastimosamente en nuestro país las estadísticas a nivel de salud pública no se manejan como deberíamos, y se dejan muy rezagadas para otras situaciones que quizás en un momento tenían más importancia. Pero ahora mismo hemos visto un alto incremento, un importante incremento en las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en personas menores de 45 años, que antes eso era casi imposible, excepto que tuvieran alguna condición familiar, hereditaria, donde veíamos entonces enfermedades cardiovasculares en personas más jóvenes. Pero ahora mismo estamos viendo, y no solo en la República Dominicana, en el mundo, como personas que son atléticos, que son deportistas, que tienen muy buenos estilos de vida, pues se está comprometiendo su salud cardiovascular. Lo vemos todos los días. Numéricamente no tenemos el dato, pero sí hemos visto un incremento, y también en enfermedades como la diabetes, donde hasta hace poco, antes de la pandemia, se manejábamos números de un 13.5% de la población dominicana que tenía diabetes. Al día de hoy esos números deben estar al doble, me atrevo a decir. Con la parte de nefrología, que por cierto fue ayer el día del riñón. ¿Cómo estamos en la parte de los pacientes renales? Mucha enfermedad renal también. Nos hemos descuidado bastante. Los nefrólogos ahí están haciendo un buen trabajo, pero todavía falta mucho de educación a la población. Incluso muchos médicos que todavía manejan números que no le dan importancia cuando debemos prevenir las enfermedades renales. Ya una creatinina en un paciente sano, entre comillas, en uno, pues debería llamarnos la atención y empezar a hacer intervenciones para evitar la progresión del daño renal. Y en eso, entonces, también en conjunto, conocer números de colesterol, de presión arterial, del peso, etcétera, que son las que van en conjunto a hacer la bolita de nieve que aumenta la incidencia de las enfermedades renales también. Numéricamente, igual que todas las otras enfermedades, pues al momento de hoy no tenemos datos contundentes, pero sí también hemos visto un incremento y necesidad de diálisis en muchos pacientes que habíamos mantenido con terapia preventiva. Wow. Vamos a hacer un pequeño corte comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Milagros Alcántara, directora médico de Hospiten Santo Domingo. Ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes,
En Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recordarles que hoy estamos en compañía de la doctora Milagros Alcántara, médico internista, parte de nuestro staff en Reporte Médico. Y estamos hablando de la prevención. Dentro de todo este proceso, doctora, cuando ya el paciente está en consulta, ¿qué es lo principal que debemos trabajar en la parte de lo que es la nutrición, el compuesto que tiene que enfocarse para darle al paciente? Bueno, en las personas menores de 20 años, pues deberíamos estar realizando revisiones cada 2 o 3 años si no tenemos una importante historia familiar. Una vez que el paciente nos llega a la consulta donde hacemos una buena historia clínica y podemos identificar factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para diabetes, para cáncer. Si en su familia hay historia de personas jóvenes con trastornos de ansiedad, de salud mental, de cualquier índole, de enfermedades cardiovasculares, personas que hayan fallecido jóvenes o que no hayan tenido un historial, igual también enfermedades raras, enfermedades inmunológicas, pues todo eso lo detectamos en una consulta con solamente preguntar y hablar, llevar un conversatorio con el paciente. Y luego de ahí, pues entonces, en base a ese historial, en base a esa entrevista inicial que hacemos con el paciente, pues entonces tomar las decisiones de acuerdo a sus hábitos nutricionales, a sus hábitos tóxicos del consumo de alcohol, de tabaco, y diseñar entonces un plan de estudio para poder detectar las enfermedades. Una vez que tenemos ese plan de estudio del paciente y que logramos ver cómo están sus números, que es una campaña que hace la Sociedad Dominicana de Cardiología, de que todas las personas deben conocer sus números, pues entonces empezamos a hacer las intervenciones del lugar. Cambios en la dieta, llevar estilos de vida saludables con el ejercicio. En cuanto a la dieta, que es ahí donde va tu pregunta, pues debemos apostar a volver a los hábitos de nuestros abuelitos, a comer mucho más natural, dejar los alimentos procesados y ultraprocesados, volver a lo natural, a las verduras, a las carnes, a consumir menos grasa. Como yo le digo a mis pacientes, si viene en botellita y en fundita, tú no te lo comes. Tú no te lo vas a comer. Claro. Porque con esas intervenciones solamente estamos quitando una carga importante, no solo de que hay alimentos que tienen cargas calóricas, como llamamos vacías, sino también que son proinflamatorios, como las grasas trans, etcétera, que al final van a dar al traste con la salud y lo que estamos viendo ahora que está muy de moda con las enfermedades relacionadas con la microbiota intestinal. Exacto. Entonces, con mejorar esos hábitos nutricionales y regresar a los estilos de vida más como los hombres de la caverna, comer muchas verduras, los animalitos. Entonces ahí podemos causar un cambio en las enfermedades, en el curso de las enfermedades. La visita al médico especialista, al internista, deberían ser periódicas. ¿Cada cuánto tiempo? En una persona que no tiene ningún problema de salud, podemos hacerla cada año o cada 2 años si tampoco tiene importante carga genética. Si su papá o su mamá no son hipertensos, si no hay obesidad, si es una persona aparente, totalmente sana y hemos hecho revisiones donde sus números están bien, podemos hacer ese chequeo cada 2, cada 3 años. Pero si tenemos historia familiar, por ejemplo, familiares de primer línea con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, un paciente que es obeso, un paciente que fuma y sus números están bien, pues esas intervenciones deberíamos hacerlas cada año. Y si ya hemos identificado alguna situación, por ejemplo, pacientes que tienen problemas con las hormonas tiroideas, que tienen problemas ya de la presión, algún grado de dislipidemia, pues esas intervenciones deberían hacerse cada 6 meses incluso. Y bueno, vamos a hablar algo importante que ya hemos medio tocado, que es la parte de la salud mental. El acompañamiento dentro de los pacientes, de la parte de la salud mental, actualmente, ¿cómo está aquí? ¿Cómo se acompañan las patologías? Mira, aún
para la sociedad, no solo dominicana, sino del mundo, es un estigma y es una vergüenza tener un problema de salud mental. Y es algo que consideramos, entre comillas y subrayado, charlatanería. Es porque tú no pones de tu parte, es porque tú eres un charlatán, porque tú no sé qué. Siempre estigmatizamos la enfermedad mental, pero no. Hoy en día los médicos sabemos que las enfermedades de salud mental son tan importantes y tienen tanta incidencia en el resto de la salud como lo son la hipertensión, la diabetes y el cáncer. Hoy en día, y más después de la pandemia, pues hemos visto ese incremento en los intentos suicidas, en las crisis de ansiedad, en la depresión, y personas que aparentemente no tenían ningún trastorno, pues lo han desarrollado, se ha detonado esto. Entonces, todas las personas deberíamos tener un acompañamiento con esta vida que llevamos tan rápida de psicología y o de psiquiatría también. Okay. En Hospital nosotros trabajamos mucho la salud mental, pero aún es un estigma incluso para muchos de nuestros médicos poder referir al paciente a salud mental. Okay. El decirte, Alberto, mira, yo quiero que te evalúe psicología porque te veo muy estresado, siento que no te estás manejando. Exacto. Ya es un problema y a veces el paciente o los familiares dicen, no, la doctora tiene problemas, me está mandando al psiquiatra como ya estoy loco. No, es algo de prevenir también, porque hay situaciones que en salud mental la podemos prevenir. Sí. Hay un detonante, un duelo, una situación que te estresa que tú no puedes manejar solo y para eso están los profesionales. Sí, y definitivamente también muchas de las patologías se pueden causar a través de la parte mental, o sea, el individuo, el exceso de pensamientos, el exceso puede hacer que estés pasando de repente un cuadro en el estómago a nivel de gastro, entonces... Te sube la presión, te dan arritmias. Exacto. Entonces, todo esto va de la mano. Realmente, en República Dominicana yo he visto eso, que realmente, bueno, se están empezando a hacer cosas a nivel de salud, que he estado viendo en las noticias que a nivel de salud pública se están intentando desarrollar ya y darle prioridad a la parte de la salud mental. Lo aplaudo desde acá. Sinceramente, y bueno, y que en Hospiten esté disponible este servicio, es importante que la gente lo conozca y lo sepa y que acepte que este tipo de ayudas psicológicas es algo normal, es algo normal que tienen que verlo como una terapia más dentro de su proceso. Correcto, de acompañamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes, y más porque la mayoría ya tengo años conociéndolo, le digo, oye, te estoy viendo que te me está estresando mucho. Sí, fíjese, casualmente tenía yo, esto lo hablo de manera personal, tengo un amigo que está pasando por un problema renal en este momento, no está durmiendo. Entonces, ese tipo de cosas necesitan la ayuda psiquiátrica, porque no es fácil para una persona que va a empezar una diálisis aceptar que va a empezar la diálisis. Correcto. Eso entonces, te cambia la vida. Sí, le cambia la vida y no lo aceptan muchos. Entonces, ese tipo de ayudas psiquiátrica, psicológica, es importante. Así es. Y yo exhorto ahora a los colegas médicos, los invito a que nos apoyemos más de los psicólogos y de los psiquiatras, porque un paciente que de repente era sano y ahora estoy enfermo, pues es un cambio de vida no solo en lo emocional, sino también económico. Claro, cambia la dinámica de toda la familia. Entonces, nosotros debemos ser más empáticos con los pacientes y poder saber referir a tiempo y mandar a ese paciente que no solo necesita la pastilla o la terapia dialítica, sino que también necesita ese acompañamiento por el psicólogo, manejo de duelo. Hay muchísimas intervenciones que podemos hacer y que ese paciente, como ya dije anteriormente, pues lo veamos de manera holística, integrada, que es a lo que debemos ir apostando. Sí. Los pacientes no son un órgano, son una persona, un todo. Doctora, ha sido un placer tenerla acá en Reporte Médico, pero no quisiera que cerráramos sin antes dar unas últimas palabras para ese público que nos siguió hasta este momento y que está allí, y que despertemos con un mensaje suyo a partir de este momento. Bueno, como en todas las entrevistas siempre digo, la medicina preventiva es la clave para cambiar
el curso de las enfermedades. Vamos a hacer todos los años, por favor, un chequeo preventivo cuando no nos sintamos nada. A mis pacientes yo siempre les digo, para Navidad o tu cumpleaños, te quiero ver aquí en la consulta, como un regalo a tu vida, a la salud, a que conozcamos cómo están nuestros números, qué podemos hacer, dónde debemos cambiar lo que estamos haciendo en el día a día para entonces envejecer de la manera correcta. Correcto. Doctora Milagros, para nosotros ha sido un placer tenerla acá por primera vez y qué bueno, Reporte Médico está abierto siempre para usted. Gracias. Y gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento con nosotros. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.